Muy bien. Dame una imagen primero de toda la gente, así los saludo, y ya después sí poné la placa. Sí, cómo no. ¿Ahí ves? Ahí está, muy bien. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos continuando estas charlas sobre la iglesia primitiva y su evolución. Le doy la bienvenida a todos por estar acá. Le doy la bienvenida a un gran amigo, Miguel Ángel Darino. Él es argentino, pastor, fue mi mentor cuando yo era un adolescente. Y bueno, hoy nos acompaña. Así que es para mí un orgullo porque él fue uno de los pastores que marcó mi vida en cuanto al servicio, así que bueno, es para mí importante que él esté. Así que bueno, les doy la bienvenida y les doy las gracias, y también a Ezequiel, que como siempre hace la parte técnica y está mostrando todo esto que vamos a ir mostrando en placas, ir tratando de mejorar de manera tal de poder con una imagen poder apoyar la charla. Bueno, vamos a empezar con una línea de tiempo, refrescando un poquito lo que ya vinimos hablando el jueves pasado, ¿no? Esta línea de tiempo corresponde a la vida de Constantino, que es el personaje que fusiona de alguna manera la política con la iglesia que se estaba gestando en estos 3 primeros siglos de vida. Bueno, el nombre de Constantino era Flavio Valerio Aurelio Constantino, nombre largo si los hay. Nace en el año 272, un 27 de febrero. En el año 306 es nombrado emperador a la muerte de su padre. En el año 312, después de combatir, persuadir y llevar transacciones políticas en toda Europa, se alza con el dominio de la parte occidental del Imperio Romano, cruza los Alpes y avanza sobre Roma. El 27 de octubre de ese año, en la noche, él recibe la visión. ¿Se acuerdan que habíamos estado hablando? Que él ve una visión donde escucha una voz que le dice: por este signo triunfarás, que era una especie de cruz que él después pone en banderas y pone en escudos, y al enfrentar al día siguiente a Magencio, que era otro que ostentaba el título de emperador y que quería quedarse con el dominio del imperio, en las orillas del río Milvo, un 28 de octubre combaten y, con una inferioridad de tropas, inferioridad de armamentos, triunfa. A lo cual Constantino lo que hace es atribuir esa victoria al Dios de los cristianos, al Dios de los cristianos. Así lo llama él. Recuerdan que habíamos hecho comentarios sobre que había testimonios de historiadores de época, donde todos aseveran de alguna u otra manera que él había tenido esa visión. Algunos coinciden en unas cosas, otras en otros, pero bueno, hay toda una leyenda atrás de Constantino que refuerza esto, que él vence a través de lo que él cree es el poder de Cristo, ¿no es cierto? Inmediatamente después de la victoria que tiene sobre Magencio, Constantino toma la decisión de a todas sus tropas darle una bandera con una cruz y poner en los escudos de los soldados el monograma de Cristo, que es una X con una P, que era lo que él había visualizado. Entonces, de esa manera, él transforma estandartes con los símbolos cristianos. Y también él se muestra muy, muy interesado en los asuntos internos de la iglesia. Porque, como yo ya les dije, él era, aparte de emperador, aparte de un general, él era un político. Y como político empieza a desarmar una trama de contactos para poder él meterse en los asuntos de la iglesia. A ver, vamos a hacer un poquito acá una diferencia. Este es el punto importante donde se produce la fusión de la política
con la iglesia de ese momento. Los basamentos para esto son los siguientes. Constantino como emperador de Roma, y el Imperio Romano, toda una sociedad pagana, una sociedad que era politeísta, era una sociedad que veía al emperador como un representante de los dioses aquí en la tierra. De hecho, varios emperadores antes de Constantino acuñan monedas con la imagen del sol victorioso. ¿Por qué? Porque ellos decían de que el sol, que representaba al dios de los dioses, era el que acompañaba al emperador. Y entonces el emperador era, de alguna manera, un representante de los dioses aquí en la tierra. Los romanos llamaban a esa imagen Pontifex Maximus, lo cual del latín es, Pontifex eran los que construían puentes, es decir, el nexo entre una orilla y la otra, el nexo entre Dios y los hombres, y Maximus porque era el supremo, el sumo puente entre los dioses y los hombres, los humanos, acá en la tierra. Ahora bien, esa tradición pagana que trae Constantino, él dice, bueno, si yo asumo la religión cristiana y soy el sumo pontífice del Imperio Romano con la religión pagana, también soy el sumo pontífice de la iglesia cristiana que tiene 300 años. Entonces, de esa manera, él asume la dirección no solo en lo político, sino también en lo religioso, en el dominio de la iglesia que en ese momento estaba forjándose con un montón de obispos. ¿Cómo logra esto? Bueno, yo ya les comenté que este muchacho Constantino era indudablemente un político. Entonces, ¿qué hace? Establece un edicto en el año 313. Este edicto es el edicto de Milán, se lo conoce con ese término, y entonces todo eso de que él traía del paganismo, que lo incorpora en la religión cristiana, tiene un costo, porque cualquiera podría decir, pero como la iglesia no veía todo lo que hacía Constantino, no veía que traía imágenes y cosas del paganismo, seguramente sí lo veía, pero a cambio de introducir esas cuestiones, Constantino otorga, a favor de la iglesia, la libertad de cultos. Los cristianos que habían sido perseguidos 13 años atrás por Diocleciano, una de las persecuciones más terribles que padeció el cristianismo, ahora él daba libertad de culto, lo cual de alguna manera avalaba de que los cristianos ya no fueran más perseguidos. Entonces automáticamente da la libertad de culto y cesan las persecuciones contra los cristianos porque todo el mundo podía hacer lo que quería y podía adorar al Dios que quisiera. Ustedes saben de que Roma como imperio cobraba impuestos. De hecho, Mateo, el autor de nuestro evangelio, del primer evangelio, era un recaudador de impuestos. Un recaudador de impuestos ¿a cargo de quién? A cargo de Roma. Entonces, todo el mundo debía pagar tributo. ¿Qué hace Constantino? Bueno, le concede a los clérigos cristianos y a las autoridades de las iglesias la exención de carga pública. ¿Qué quería decir? Bueno, que no pagaban impuestos. De hecho, la Iglesia Católica Romana, Apostólica Romana, hoy en día en nuestro país no paga impuestos. Seguimos con el edicto de Milán del año 313, lo venimos arrastrando y hoy la Iglesia Católica no paga impuestos. Esta característica que le otorgaban
a los clérigos de la iglesia cristiana, ya la tenían los sacerdotes de los cultos paganos. Así que bueno, ordena la abolición de la crucifixión. La crucifixión en el Imperio Romano fue algo que fue notorio, porque era un castigo que se le imponía a los reos, que aparte de ser sumamente expuesto, sumamente demostrativo del poder de Roma sobre aquel que no acataba la autoridad, era una muerte dolorosísima. Entonces, la idea era persuadir a través de la imagen de las crucifixiones. Bueno, en el año 315 se dejan de lado las crucifixiones. En el año 321, Constantino autoriza a que la iglesia reciba legados. ¿Qué es eso? En aquella época nadie podía regalar, donar y hacer heredad sobre bienes a favor de la iglesia. Bueno, a partir del 321, Constantino lo autoriza, dándole poder económico, de alguna manera, a la iglesia. En el mismo año, en el 321, establece como día festivo el día domingo. Entonces, el día domingo, aparte de ser de celebración y festivo, era también el día en que se realizaban los cultos, ¿no es cierto? Bueno, entre el año 319 y 321 suceden algunas cosas que son sumamente importantes, que son, por ejemplo, la prohibición de los auríspices. ¿Qué son los auríspices? Los auríspices son prácticas paganas que ejercían los sacerdotes para matar un animal, examinar sus vísceras y poder interpretar la voluntad divina, el futuro, y esto era muy, pero muy común entre los paganos, ¿no es cierto? Y aparte, bueno, suprime también cultos inmorales. Había una fiesta que se llamaba Decamerón, donde los excesos eran el motivo de la fiesta. Comidas, bebidas, todo exceso estaba bien visto y bien permitido. También se suprimen las luchas de gladiadores como castigo a criminales. A los criminales se los castigaba mandándolos a la arena en contra de los gladiadores. Ahora bien, esto no queda acá porque aparte de estas medidas, Constantino tuvo el buen tino, por así decirlo, de la construcción de magníficas iglesias. De esta manera acentuó el reconocimiento público suyo, ¿no es cierto? El reconocimiento público del emperador Constantino hacia el cristianismo, ¿no es cierto? ¿De qué manera? Bueno, por ejemplo, en el año 313 le dona al Papa de ese momento, o sea, la autoridad de la iglesia de ese momento, el Palacio Laterano. Y comienza la construcción de la Basílica de Letrán, hacia el año 320, más o menos. ¿Dónde la hace? La hace en la colina del Vaticano. ¿Sí? En el año 320 ya está la colina del Vaticano, naturalmente, pero ahí es donde comienza la construcción de la primera basílica, Basílica de Letrán, que después sería lo que hoy es la Basílica de San Pedro. Ahora, fíjense estos dos detalles que yo voy a mencionar. Vaticano, en latín, significa adivinador, adivino. ¿Por qué le ponen ese nombre a ese monte, al Monte Vaticano? Porque ahí eran donde los adivinos, los sacerdotes paganos, hacían todos los sacrificios. ¿Me explico? ¿Dónde estaban? Estaban en ese lugar una necrópolis, o sea, un cementerio pagano.
¿Recuerdan cuando hablamos de Pedro? Cuando lo matan a Pedro, que lo entierran en un cementerio pagano. Bueno, es este cementerio pagano donde entierran a Pedro. Es en este lugar donde Constantino, diciendo, dejo el culto pagano, tomo el cristianismo, levanta la iglesia, la basílica de Letrán en el año 320. ¿Sí? ¿Recuerdan que dijimos de que debajo de esa basílica estaba la tumba de Pedro? Ningún historiador acierta a decir que sí, que realmente hay, pero es en el lugar, y como la basílica es tan grande, debajo de algún lugar de la basílica, naturalmente, está la tumba de Pedro. Como ya dijimos, ¿cuál es la tumba de Pedro? No se puede saber porque no hay forma de poder, de alguna manera, confrontar datos que hoy pudieran dar algún tipo de aseveración de, pero ahí fue enterrado el cuerpo. Bueno, ese lugar estaba en la vía Cornelia, Entonces, después de fundar esa basílica, funda dos más, la del Santo Sepulcro en Jerusalén y la iglesia de la Natividad. Bien, Constantino tenía férreas intenciones de que el cristianismo se transformara en la religión del imperio universal, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cómo logra eso? Él lo logra de la siguiente manera. En ese momento la iglesia estaba dividida en dos grandes grupos, ¿no es cierto? Había muchas divisiones. Por ejemplo, tenemos a los donatistas en el norte de África y los melesianos y arrianos en Egipto. Para conseguir la unión, ¿qué hizo? Reunió en el 325 a todos los obispos de todo el imperio en la ciudad de Nicea. La ciudad de Nicea queda por donde hoy está Turquía, más o menos hay, hoy en esa zona es que hace. ¿Cuál era la idea? La idea era juntar a todos los obispos y que se pusieran de acuerdo con la salvedad de que él se presentaba en calidad de obispo de los que están afuera, ¿no es cierto? Esto en griego es episcopos tonectos, así se nombró, y entonces de esa manera el emperador se sentía plenamente responsable de la iglesia, y aparte de responsable, influyente en las determinaciones, ¿no es cierto? Reivindicó incluso el papel de guía intelectual y de alguna manera espiritual en la iglesia cristiana que le correspondía por su cargo de Pontificex Maximus que traía de la iglesia del culto pagano, que él lo había incorporado al culto cristiano, ¿no es cierto? Recuerdan que hubo negociaciones en el edicto de Milán del año 13 para, bueno, de alguna manera ustedes me dan esto y yo les ofrezco todo lo demás, ¿no es cierto? Ahora bien, Sí. Es a partir de este momento donde el principio más puro, del amor más puro de Dios dado a los hombres, que era el amor de Cristo y predicar el Evangelio, se confunde con la política y ya no es el espíritu, sino los hombres los que empiezan a tomar las decisiones, ¿no es cierto? A partir de este momento comienza un avance de la Iglesia como poder político, ya no el Estado, sino la Iglesia como movimiento ecuménico de dominio de todo el mundo conocido hasta la fecha, avanza en un primer momento sobre el Imperio Romano. La Iglesia avanza sobre el Imperio Romano, geográficamente, y después sobre el Sacro Imperio Romano, que estaba más allá de Francia, por Alemania, por toda
esa zona. Ahora bien, este tipo de situaciones hacen eclosión en el año 590, cuando el primer papa es reconocido y fue Gregorio I, ¿no es cierto? Este muchacho, Gregorio I, es quien determina que los clérigos, es decir, las autoridades episcopales de cada una de las comunidades cristianas, ese es el término correcto, eran los únicos autorizados para la lectura de la Biblia. ¿Cuáles eran los argumentos de este papa para que, como contrapartida de lo que acabo de decir, la traducción sería que el pueblo no lea más la Biblia? La Iglesia decía de que la Biblia estaba escrita en latín y el pueblo no tenía conocimientos de ese idioma. Otro de los argumentos era que el pueblo no estaba capacitado para interpretar la palabra de Dios. Entonces, ¿qué era lo que sucedía? Toda la lectura la hacían los clérigos y después las autoridades de la Iglesia daban su opinión sobre lo que habían leído, ¿no es cierto? Ahora, bueno, en ese momento en que ya el pueblo, la sociedad cristiana, la iglesia como cuerpo, ¿no es cierto? Todos nosotros no podíamos acceder a poder leer la Biblia, la iglesia toma poder sobre la palabra y empieza a incorporar acciones que podríamos, desde mi punto de vista, eran herejías, porque no estaban contenidas Albert, en la Biblia, pero discúlpame que te moleste. Quedan 4 minutos 35. 4 minutos 35. Bueno, vamos a seguir hasta donde lleguemos y avísame, cosa que continuamos en la próxima clase, porque esto es importante. Bueno, ¿Sí? perfecto. Gracias, Cece. No, por favor. Bueno, como habíamos dicho, el Vaticano empieza desde un primer momento a incorporar acciones herejes, fuera del contexto de la Biblia, tales como oraciones de los muertos, oraciones hacia los muertos, es decir, costumbres netamente paganas. Hacerse la señal de la cruz, persignarse, eso era una práctica que venía desde Babilonia. ¿Y cuál era la intención de esa práctica? Que ellos decían que recibían protección no de Dios, sino del signo de la cruz. De alguna manera estaban teniendo un Dios ajeno. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Ellos creían más en esa cruz que en el poder divino de Dios. Otra de las cuestiones que la Iglesia establece es que se inscribe en el sombrero del Papa, en la tiara, la frase Vicarius Dei Filium, que significa representante o que está en el lugar de Dios, en el lugar del Hijo de Dios. Nosotros tenemos como representante a Jesús, donde dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre, sino por mí, y ya la Iglesia está desviando la vista de Jesús al Papa como representante de Dios aquí en la tierra. En el año 394 introduce el concepto de misa como el acto más importante de la Iglesia católica. Pero la misa no es la Eucaristía, la misa no es el rito de la celebración como nosotros realizamos nuestras reuniones, sino que según el segundo concilio de Trento, es la repetición del sacrificio de Cristo por los vivos y por los muertos. Acá me quiero detener porque hay un detalle muy importante. Si la misa de la iglesia de ese momento, que también es la iglesia de este momento, la Iglesia Católica Romana, representa el sacrificio, está en contraposición con la Biblia, porque si bien en el Levítico, en el día de Yom Kippur, el sumo sacerdote entraba al lugar santo y sacrificaba por el día del perdón,
cuando viene Cristo, toda esa práctica se revierte y ya no hay más sacrificios. Entonces, no es posible decir que la misa representa el sacrificio vivo para vivos y muertos cada vez que se hace una misa, porque el Señor una vez murió y fue suficiente. Entonces, otra de las cosas que no está de acuerdo con lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, no sé cómo estamos de horario, si cortamos acá o... Queda un minuto. Queda un minuto. Un minutito, bueno. Vamos a cortar acá porque todavía tenemos algunas cosas muy importantes que en definitiva todo lo que yo les estoy mostrando es lo que prepara el caldo de cultivo, que prepara la tierra para que surjan los primeros clérigos que se levantan en contra de las prácticas de la Iglesia Católica. Así que nos vemos la próxima.